Hola a todos, ¿qué tal? Esperando que estén muy bien. En este video vamos a ver los sangrados de la segunda mitad del embarazo. En el primer video estudiamos al aborto espontáneo, al embarazo ectópico y a la enfermedad trofoblástica, pero debemos saber que conforme avance el embarazo, ya en las etapas finales, la placenta está completamente desarrollada, es el órgano que provee del aporte sanguíneo al feto y va a ser el que esté relacionado con las complicaciones de sangrados en segunda mitad del embarazo. Son estos 4 que les pongo aquí el que los vamos a estudiar. Primero vamos a ver a la placenta previa. La placenta previa ocurre cuando la implantación, es decir, esto empieza de hecho a formarse desde el inicio del embarazo, cuando la implantación ocurre muy cercana, o sea, en la parte baja del útero, muy cercana al orificio cervical interno. Esto es peligroso porque la placenta sabemos que está muy vascularizada y si está en contacto con el orificio de salida hacia la vagina, podrían eventualmente romperse vasos que liberen sangre al área genital. Esto podría provocar pérdida de sangre para la madre y también para el feto, así que hay que estudiar esta complicación, diagnosticarla oportunamente. Hay varios tipos de placenta previa, que algunos son más graves que otros, y tenemos a la placenta de inserción baja, quiere decir una placenta que está insertada sin comprometer el orificio cervical interno, pero que está a menos de 2 centímetros de cercanía. Esta sería como la placenta previa más leve y la que menos complicaciones tendría. Después tenemos a la placenta marginal, es aquella que supera o sea que ya llega al borde del orificio cervical interno, pero no lo ocluye. Después tenemos a la previa parcial, que esta sí que contacta y ocluye parte del orificio, no todo el orificio, y por eso se llama parcial. Y finalmente, la que es más grave y la que más complicaciones podría dar es la placenta previa total, en la cual la totalidad del orificio está tapado. En este caso, pues, esperaríamos que el cuadro sea más completo. Si lo podemos simplificar un poco de manera más práctica, se divide en no oclusiva, estos dos tipos que vimos al principio, y la oclusiva. Ambas tendrán tratamiento diferente. En cuanto a factores de riesgo, el más importante es la presencia de cicatrices uterinas previas. ¿Por qué razón? Porque normalmente la implantación no ocurre sobre cicatrices en el útero, sino que ocurrirá más en un endometrio sano. Entonces, cuando hayan antecedentes de lesiones uterinas quirúrgicas por legrados, antecedentes de cesárea, pues esto disminuirá la superficie de endometrio en el que puede implantarse el nuevo cigoto. Entonces, precipitaría o aumentaría la probabilidad de que el cigoto busque otro lugar más inferior para implantarse. Otros factores serían los legrados previos, por la misma razón, la edad más de 35 años y bueno, hay otros factores importantes como la multiparidad, el tabaco y la raza. En cuanto al diagnóstico, tenemos que sospechar en una placenta previa en toda paciente embarazada más de 20 semanas que presente episodios de sangrado indoloro. Es importante destacar que es un sangrado que no duele y que es progresivo, que empieza con pequeños goteos de sangre, sangre fresca, rutilante y que mediante avanza el cuadro empieza a sangrar cada vez más. Esto es el típico cuadro de placenta previa. No se recomienda en estos casos el tacto vaginal, ya que la manipulación directa podría provocar o precipitar rotura de vasos y empeorar el sangrado. Lo que sí se recomienda es la realización de especuloscopia para poder ver el estado del cuello. También es importante hacer una ecografía transvaginal, que en este caso la manipulación o contacto con la placenta sería mínimo y nos aporta muchísima información valiosa. Sobre todo nos ayuda a diferenciar qué tipo de placenta previa es y con esto saber qué actitud debemos tomar. También es importante realizar un monitoreo fetal. Tenemos que hacer monitoreo fetal porque ante un eventual sangrado se puede comprometer el bienestar fetal. Entonces hay que tenerlo monitorizado, hay que tener el registro y repetirlo según se necesite. Ahora, una complicación que se puede presentar, sobre todo cuando hay el antecedente de cesárea, es el llamado acretismo placentario. El acretismo ocurre cuando el tejido trofoblástico se implanta en una región del útero donde no hay endometrio puramente, sino hay alguna abertura cicatricial. Y esto obviamente lo vamos a encontrar en la cesárea previa. Entonces, ¿qué es esto del acretismo placentario? Es que la placenta se inserta y bueno, lo normal es que llegue hasta endometrio, pero si es que hay alguna abertura donde no crece endometrio, la placenta, o sea, el tejido trofoblástico puede seguir invadiendo vasos hasta llegar a la musculatura. Eso se conoce como la placenta ácreta. Cuando llega a invadir casi la totalidad del grosor de la musculatura, ahí hablamos de la íncreta, y cuando supera el útero y invade otros tejidos por fuera del útero, esa es la llamada placenta pércreta, que son complicaciones raras, la más frecuente es la ácreta, pero hay que tenerlas en cuenta ante el antecedente de cesárea.
Y finalmente, en cuanto al tratamiento, tenemos que saber que existen dos momentos en los que podemos diagnosticar una placenta previa. En el momento a término del embarazo o en el pretérmino. Cuando es a término, cuando ya se puede finalizar la gestación, ese sería el tratamiento. La gestación podría finalizar por cesárea o por parto vaginal, y esto dependería del tipo de placenta previa. Cuando se trata de una oclusiva, es mandatorio la realización de una cesárea, ya que si intentásemos el parto vaginal hay riesgo de sangrado masivo. Entonces, por eso tiene que ser obligatorio una cesárea. Pero en el caso de que sea una no oclusiva y dependiendo de cada paciente, se puede plantear la vía de parto vaginal. Eso en el caso de a término. Pero muchas veces tenemos embarazos que siguen su curso, que no han llegado todavía a las 35, 36 semanas. Entonces, en este caso tendríamos que mantener el embarazo lo más que se pueda para la maduración del feto y dependiendo de cada caso. Entonces, en este caso hablamos del tratamiento conservador. El tratamiento conservador lo vamos a elegir cuando la hemorragia no sea grave. Vamos a utilizar como criterio que no haya un descenso menor de 10 puntos de hemoglobina o de 30% de hematocrito, que es esencialmente lo mismo, que el estado hemodinámico sea estable, que el embarazo sea menos de 36 semanas sin labor de parto asociada. En este caso, como dijimos, vamos a esperar a la maduración fetal. En algunos casos se prefiere el inicio de corticoides para poder madurar al feto lo antes posible. Y también cuando haya evidencia por monitorización de bienestar fetal sin compromiso. En este caso, cuando tenemos madre que está sangrando pero no es suficiente, no está comprometida y tampoco está comprometido el feto, se puede esperar, habiendo tenido el diagnóstico de placenta previa, se puede esperar a tener a llegar al término. Y en el caso de que no se consiga llegar al término, en este caso sí se requeriría la finalización del embarazo cuando haya compromiso hemodinámico de la paciente, sin importar las semanas de gestación. Y bueno, eso sería todo de la placenta previa. Ahora vamos a hablar del desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Bueno, es un nombre un tanto largo, pero es muy descriptivo y define todo el problema. En este caso tenemos que la placenta se inserta en un lugar normal y por eso se llama normoinserta, que normalmente es en la parte superior del útero, en la cara posterior, es lo más frecuente, pero en este caso va a ocurrir un desprendimiento, un sangrado de la placenta que comienza a separar a la placenta del endometrio. En este caso se formaría una colección hemorrágica que igual podría desproveer de sangre al feto y también desproveer de sangre a la madre. Muchas veces estos desprendimientos pueden ser clínicamente manifiestos o no. Algunos se colecciona el hematoma dentro del útero y no encontramos sangrado vaginal. En otros sí que se encuentra si es que la colección hemorrágica logra salir por el orificio cervical externo. Entonces, de eso va a depender mucho el tipo de desprendimiento. En cuanto a factores de riesgo, tenemos que señalar la edad más de 35 años, el tabaco, por el efecto vasoconstrictor, puede precipitar el inicio del desprendimiento, el sexo fetal masculino, el trauma abdominal, igual un traumatismo podría generar desprendimiento de placenta, consumo de cocaína por la misma razón que el tabaco, multiparidad, hipertensión crónica por el daño arteriolar y bueno, tenemos múltiples factores de riesgo que van ligados sobre todo al aumento de presión intracavitaria y también al daño arteriolar. Tenemos como cuadro clínico que un desprendimiento se presenta más como un sangrado de tipo oscuro y esto se debe a que en la placenta previa la sangre salía directamente hacia el orificio cervical. En cambio aquí podemos tener la posibilidad de colecciones hemorrágicas, que se degrade la hemoglobina, que se formen coágulos, entonces el sangrado será más oscuro, será más discreto y sobre todo que como puede formar colecciones de sangre, la cantidad que la mujer expulsa por vagina de sangre podría estar infraestimada porque habría una colección que no conoceríamos al momento del diagnóstico. También se presenta con un dolor abdominal importante, otra diferencia con la placenta previa. Recordemos, placenta previa no duele, salvo que esté dentro del contexto de actividad uterina. En este caso sí que duele. Hay también hipertonía uterina. Esto es un reflejo. El útero lo que hace es cerrar la musculatura para cerrar los vasos y a su vez detener un poco la pérdida sanguínea por este lado. Entonces también por la hipertonía uterina es que provoca dolor abdominal. También vamos a encontrar posiblemente o más frecuentemente que en la placenta previa monitoreo fetal alterado. Justamente como hay un compromiso de la vasculatura a nivel del feto,
pues entonces encontraríamos hallazgos de compromiso del bienestar fetal. Y otras cosas que podríamos encontrar que dependen de la cuantía del sangrado será el compromiso hemodinámico, esto también se puede ver en la placenta previa, sobre todo si es que es oclusiva, y en la coagulación alterada, porque como tenemos colecciones hemorrágicas en las que se consumen proteínas de la coagulación, eventualmente una mujer que se le complique un desprendimiento podría entrar en coagulación intravascular diseminada. Así que por eso tenemos que vigilar y diagnosticar esto a tiempo. Y finalmente, en cuanto al tratamiento, pues tenemos dos escenarios posibles, la mujer que está a término y la que está pretérmino. Cuando está a término, tenemos que finalizar el embarazo mediante cesárea, que es el método de elección por encima de las 34 semanas. Cuando tenemos que es pretérmino, tenemos tres escenarios posibles y que dependen del compromiso de bienestar fetal. Si es que no está comprometido y la mujer está estable, se puede intentar el tratamiento conservador únicamente con monitoreo, aunque esto es un tanto más raro. El segundo escenario es que haya compromiso del bienestar fetal, en este caso estaría indicada la finalización del embarazo mediante cesárea sin importar la semana de gestación. Y finalmente, cuando tengamos que hay pérdida del bienestar fetal, o sea, cuando tenemos un feto muerto, en este caso sería finalización del embarazo mediante parto vaginal, que es la vía de elección para este caso. El parto vaginal se intentará en pacientes con desprendimiento cuando haya estabilidad hemodinámica de la madre, la hemorragia sea leve, el monitoreo fetal sea normal o sea todo lo contrario. Cuando haya feto muerto, pues en ambas situaciones no sería necesaria la realización de una cesárea y por eso se pasaría al parto vaginal. Y bueno, ahora que ya conocemos la placenta previa y el desprendimiento, con esto ya cubrimos la mayoría de las causas de sangrado de la segunda mitad del embarazo. Sin embargo, hay otros dos diagnósticos que tenemos que tener en cuenta porque entran en el diferencial, pero a saber que son menos frecuentes y son la rotura de vasos previos. Los vasos previos son una malformación anatómica que ocurre cuando parte de los vasos fetales están expuestos, no tienen la protección del cordón umbilical, sino que discurren a través de las membranas. Esto les vuelve, como están expuestos, les vuelve frágiles a una eventual rotura y entonces a un eventual sangrado. El cuadro clínico típico de una rotura de vasos previos es paciente que llega a la labor de parto, rompe membranas y al momento que se rompen las membranas, pues se rompen los vasos y entonces expulsaría líquido amniótico teñido con sangre en ese momento. Ese sería el cuadro clínico típico, un sangrado brusco al realizar la amniorexis, sería un sangrado de predominio externo con una rápida afectación fetal, es decir que mientras las membranas son íntegras el feto está bien, pero al momento de romperse el compromiso del bienestar fetal se hace muy evidente y ese sería como el cuadro típico de rotura de vasos previos. Y el otro diagnóstico que hay que tener en cuenta, una cosa importante es recordar que este cuadro no duele, eso es importante. Y otro diagnóstico que tenemos que tener en cuenta es la rotura uterina. La rotura uterina es cuando se pierde por completo la integridad de miometrio y endometrio, comunicándose la cavidad endometrial con la abdominal. Esto es un cuadro grave que conlleva a una hemorragia interna, donde vemos un bienestar fetal alterado y con rápida progresión hacia la muerte fetal, que muchas veces que el sangrado es tan importante que puede llevar a la mujer a compromiso hemodinámico y al shock. Al igual que en el desprendimiento prematuro, pues en este caso sería mucho más rápido. Otra cosa importante es que dentro de la exploración abdominal no podríamos palpar la tonicidad típica del útero, que la encontraríamos normalmente duro, en este caso se vuelve un útero blando porque ha perdido su continuidad. Y bueno, eso sería todo lo que deben saber de rotura uterina. Aquí les dejo un algoritmo diagnóstico que les puede ayudar a la toma de decisiones. Recordemos, una hemorragia en la segunda mitad del embarazo, tenemos que preguntarnos primero si es que es dolorosa. Si es que no es dolorosa, tenemos que pensar en basa previa o placenta previa. Si es que el estado fetal es bueno, pensar principalmente en placenta previa y en basa previa cuando tengamos este problema de sangrado al momento de rotura de membranas. Eso es lo importante. Y recordar de la placenta previa sus tipos, su diagnóstico, la sangre que es roja, activa, es decir, que no está coagulada, no es oscura como el desprendimiento y que el antecedente es cicatriz uterina previa. Y en cambio, las que sí duelen son el
desprendimiento y la rotura uterina. En este caso lo diferenciaríamos según la tonía del útero. Si tenemos un útero hipertónico, que recordemos, en el desprendimiento el útero intenta cerrar los vasos para dejar de perder sangre, entonces pensaríamos en desprendimiento. Y cuando tenemos un útero atónico sin tono, nos preocupamos y decimos esto puede ser una posible rotura uterina. Y eso sería todo, mis amigos y amigas. Les agradezco mucho por ver este y el anterior video. Les recuerdo que se suscriban a este canal porque tengo más de 200 videos con clases de medicina de muchos temas. Tengo una lista de reproducción de los temas de gineco si les interesa esta parte. Y bueno, también les invito a revisar el Instagram, que todo el tiempo estoy subiendo noticias, videos, humor médico y demás material y contenido. Que les vaya muy bien en sus estudios.